evidentemente se trata de la mayor tragedia producida por un proyecto de ingeniería o por un megaproyecto en la historia de Colombia. Pues lo primero que hay que hacer es evacuar a las personas, ¿no? Porque esa montaña ya tiene grietas y pueda que se venga hoy, mañana. Entonces, Hidroituango fue producto de la improvisación, la codicia, el desgreño, todas las cosas juntas. Sigue latente la amenaza, el riesgo y el daño ambiental que está ocurriendo en este momento es inconmensurable. Aquí prácticamente se secó el río Cauca y ustedes lo saben en las últimas horas y eso genera un daño que es un daño, muchos sostienen, irreparable. Para hacer un reconocimiento a los ingenieros, a los operarios que están poniéndole la ficha a terminar la presa. El pecho, la ficha y la vida. Ellos realmente son los héroes de esta historia. Están realmente tratando de salvar miles de vidas. En Colombia, el 70% de la energía viene del agua. A pesar de que el país tiene las condiciones para obtenerla de fuentes menos destructivas para el medio ambiente, como la energía eólica y la solar. Las represas dejan el agua sin nutrientes, hacen disminuir de forma alarmante la cantidad de organismos vivos y de peces, porque interrumpen el flujo de sedimentos y de oxígeno. Por eso, las tierras río abajo pierden fertilidad. Además, hay que cortar muchos árboles. En Hidroituango se han talado 4.500 hectáreas de bosque, donde vivían millones de batracios, aves y mamíferos. El proyecto afecta a 12 municipios y a más de 130.000 personas de forma directa, pero en la cuenca del Magdalena Cauca se produce el 80% de la riqueza de Colombia, por lo cual son realmente millones de colombianos los afectados por uno de los mayores desastres ecológicos en la historia del país. Si la presa se desmorona, produciría una avalancha decenas de veces mayor que la de Armero. Sería una tragedia humana sin precedentes. Por estas razones, el país debe exigir que se desmonte Hidroituango, que se repare a las víctimas y a la naturaleza, y que los responsables de los asesinatos, las injusticias y la corrupción rindan cuentas ante la ley. Estos son los principales hechos que los colombianos debemos saber para entender lo que ha pasado, ponerle solución a esta locura y evitar que vuelva a ocurrir. Es un proyecto que, si bien está desde los años 70 y 80, los primeros estudios, pues el primer gran impulso lo da Álvaro Uribe Vélez en el año 97. Y desde el año 97 hasta el 2005, más o menos, es la agudización de las grandes masacres que se dieron en el cañón del río Cauca. Por eso nosotros establecemos esa relación. Realmente lo que hoy sentimos es que desocuparon el territorio por medio del conflicto armado y que hoy Empresas Públicas de Medellín y Hidroituango se beneficia de ese dolor, de ese sufrimiento, de que haya tantos desaparecidos, de que la mayor parte de la población hemos sido desplazados alguna vez en la vida. Según el Centro de Memoria Histórica, en la zona de Hidroituango ha habido 62 masacres en las últimas 3 décadas. ...643 personas están oficialmente desaparecidas. Bajo las aguas hay numerosas fosas comunes. No se debería haber llenado la presa antes de encontrarlas y de darles a las familias al menos el consuelo de una sepultura y de saber lo que realmente pasó. Actualmente, en la zona hay 2 grupos disidentes de las FARC que viven en guerra con el Clan del Golfo por el control de las rutas de la droga. También están presentes el Ejército de Liberación Nacional y bandas criminales dedicadas a extorsionar y a desplazar a los habitantes. La fiscal de Justicia y Paz, Patricia Hernández, intentó investigar cómo en un territorio tan conflictivo se abrió paso a la empresa para hacer esta obra
y si este proceso había sido facilitado por los paramilitares. Pero la fiscal fue trasladada tras recibir amenazas y pronto se cerró la investigación. En el mundo entero, los proyectos hidromineros son una de las principales causas de violación de derechos humanos y del asesinato de líderes sociales. En Colombia, cientos de estos héroes son asesinados todos los años por defender lo que es de todos los colombianos. El paramilitar más conocido de Colombia, Salvatore Mancuso, hizo revelaciones sobre su relación con el expresidente Álvaro Uribe, que han generado un nuevo escándalo. En el auge de las Autodefensas Unidas de Colombia, 200 paramilitares al mando de Ramiro Banoy, alias Cuco Banoy, llegaron hasta el corregimiento de Laro en Ituango, Antioquia, y allí, del 22 al 25 de octubre de 1997, torturaron y asesinaron a 15 campesinos y quemaron sus casas con la anuencia de miembros del ejército. El 6 de febrero pasado, el Tribunal Superior de Medellín pidió investigar al expresidente Álvaro Uribe por su presunta participación y conocimiento de la masacre de Laro y del asesinato del defensor de derechos humanos José María Valle. De acuerdo con el proceso penal, los implicados en la masacre se reunían en la finca La Carolina, que es propiedad de la familia Uribe Vélez y que además habría sido utilizada para los entrenamientos de grupos paramilitares. ¿Qué dicen de la masacre de Laro? ¿Qué dicen de las masacres? ¿Alguien diga algo? ¿Cuál? La masacre de Laro. ¿No? Una cosa son acusaciones de jueces penales y otra es la realidad. Ah, sí, ¿cuál es la realidad? Las falsas positivas son una realidad. El 12 de noviembre de 2008, 5 meses antes de morir, el exparamilitar Francisco Villalba declaró bajo la gravedad de juramento en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y su hermano Santiago se reunieron con jefes de las autodefensas para planear la masacre de Laro ocurrida en 1997. Es mucho más barato hacer un proyecto de estos donde no hay gente, pero si primero la gente sale huyendo del terror de los bombardeos, del terror de las masacres, del hecho de que los mismos paramilitares le dijeron a muchas de las comunidades que necesitaban desocupar el territorio para que llegara el desarrollo. La Contraloría General reveló un informe que habla de las irregularidades encontradas en el proyecto de Hidroituango, errores en los diseños, dudas en las licencias ambientales y malas decisiones para ahorrar tiempo y dinero son algunos de los señalamientos. Tenemos estudios permanentes de la Universidad Nacional de Colombia, que no son palabras menores, desde hace muchos años diciendo cuidado con la viabilidad técnica de esta obra. El trato que le ha dado a empresas públicas al problema ambiental ha sido infame. Ojo, tenían que hacer un estudio ambiental de alternativas y en ese momento el gobierno les dice no, ¿sabe qué? Ese proyecto es tan maravilloso que no hagan el estudio. No lo hicieron. Hidroituango no tiene estudio ambiental de alternativas. ¿Qué es eso? Un estudio que permite saber el mejor lugar, o sea, dónde se va a poner el muro. Empresas Públicas de Medellín, EPM, es la dueña del proyecto y cometió numerosas irregularidades en su adjudicación. Las dos principales fueron: primero, cambió las condiciones muchas veces para favorecer a dos empresas, Camargo Correa y Odebrecht, ambas inmersas en escándalos de corrupción. Y en segundo lugar, modificó arbitrariamente las condiciones de crédito y experiencia requeridas. Además, convirtió todo en un proceso secreto a pesar de tratarse de una empresa pública. La obra se otorgó de esa manera al consorcio CCC, compuesto por las empresas Coninsa, Conconcreto y Camargo Correa. Este consorcio se comprometió a construir la presa en 1.8 billones, pero desde el inicio de las obras se han hecho 23 modificaciones al contrato que lo han encarecido en 660.000 millones de pesos más. La cifra total es muy superior a lo que presupuestaban las otras empresas. La adición se hace para hacer el famoso contrato de aceleración que en 2015 cambia los diseños, que además elimina las compuertas de cierre, cierra los túneles sin haber terminado la presa y construye un tercer túnel de desviación que no estaba en los diseños iniciales y que termina colapsando. La responsabilidad obviamente era de los contratistas. Sin embargo, el nuevo gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, salió a decir que se trató de una falla geológica imprevisible. Una condición geológica
imprevisible e irresistible. Y por tanto sería EPM el que tendría que responder y no los contratistas. La Fiscalía investiga el pago de millonarias coimas para la adjudicación de varias obras relacionadas a la represa de Hidroituango. El ente acusador señala que investiga cómo la empresa Camargo Correa obtuvo varios contratos como el de la construcción de la presa y el de la central de máquinas. Camargo Correa está siendo investigado en Brasil por corrupción. Su presidente en Brasil está en la cárcel y aquí se le entrega la obra más importante. Hidroituango es el caso de corrupción más grande en la historia de Antioquia. Y no lo digo como una conjetura. Si el fiscal general de la Nación dijo que una persona se declaró culpable por corrupción, entonces no es que estén en una investigación, es que ya hay un culpable y lo que estamos esperando es quiénes se van a ir a la cárcel. Pero también se ha probado de forma irrefutable, señor gerente, que su gerencia y las gerencias anteriores han favorecido de forma sistemática a los contratistas. Se ha probado que los últimos 4 alcaldes de Medellín fueron financiados por el grupo empresarial antioqueño y que el grupo empresarial antioqueño es socio de los contratistas que el fiscal dice que pagaron para quedarse con ese contrato. Pero la corrupción iba mucho más allá y cada día se conocen nuevos detalles. Hubo numerosos conflictos de interés. Por ejemplo, Jairo Hoyos Gómez formaba parte de Integral, la empresa que ganó el contrato para hacer el diseño, y a la vez hacía parte de Coninsa, una de las constructoras, lo cual le dio acceso a información privilegiada. Estaba estipulado que este tipo de incompatibilidades excluirían a cualquier empresa de la licitación. Por otra parte, 2 exgerentes de EPM han trabajado en las constructoras, Juan Felipe Gaviria en Conconcreto y Federico Restrepo en Integral. En 2013 ocurre algo y es que se dan cuenta que tienen un retraso de 20 meses y empiezan a hacer las cuentas. Si nos retrasamos mucho, la CREC nos va a sancionar, vamos a pagar 45 millones de dólares por aquí, 300 por aquí, etcétera, etcétera. Y dicen, para ahorrarnos un año, ya no colocamos compuertas. Ojo con este dato, cambiaron el material. Para poder terminar el muro así a máxima velocidad, cambiaron el material con el que lo venían construyendo. Eso no nos pone en riesgo. ¿Por qué no nos dicen eso por televisión? Es lo que nos dicen los propios obreros, que también son nuestros compañeros y que también son gente de la región. Y que a quien le tenemos que creer es a ellos, porque al resto no les creemos. Y la última pregunta que les dejo. ¿Por qué no dejan hablar a los ingenieros y a los geólogos por los medios de comunicación? Se les caían las cavernas, se caía todo. Y entonces dejan todo en un solo túnel, pero lo más grave, sin haber terminado la presa. El agua está deshaciendo y cada caída de agua, ¿cierto?, por la casa de máquinas son túneles verticales de más de 100 metros. Lo que quiere decir es que tenemos todo el río Cauca entrando por donde no debería entrar, saliendo por donde no debería salir. Con EPM tienen un plan de privatizarla y de mal manejarla, porque hay unos cuantos que están viviendo de EPM y que no les importa la vida de esas 200.000 personas. No les importa en lo absoluto. Y entonces usan todas las herramientas que puedan para callar a todo el que quiera decir que a EPM se lo están robando. Están dejando morir empresas públicas. ¿Cuál es el objetivo? Apoderarse de ella. Cuando la vayan a vender, no va a valer mayor cosa. El anterior gerente de EPM se lanzó de una para la gobernación, entonces no tiene nada que ver la política. Claro que tiene que ver. ¿Quién es Argos? Una empresa cementera y que le suministra todo el cemento. Entonces para nosotros sí es muy sospechoso que sean los mismos gerentes que se rotan y que además una cosa más importante, que Argos tenga acciones en Hidroituango. Entonces, ¿cómo puedo tener yo acciones en Hidroituango y le vendo todo el cemento? Le vendo, porque no necesitan poco cemento. Tengo concesionados los ríos de alrededor. Tengo la cementera, se la vendo todo a él y tengo el precio del cemento en el país. Incluso Argos es internacional. EPM es un patrimonio público de los
de las gentes de Medellín, de Antioquia y de Colombia. Es la única empresa que queda de ese sector que es todavía pública. No tiene presentación que el señor Calle, Juan Esteban Calle, que era el gerente de EPM, salga de la empresa en el periodo anterior, y a los 2 meses entre a ser Argos, a ser jefe en Argos de proyectos. La pregunta que hay que hacerse es cuál es ese plan y quién lo está orquestando, quién quiere quedarse con EPM, quién quiere enriquecerse con EPM, a qué manos está cayendo EPM, qué contratistas terminaron haciendo esta obra. Después, ¿qué pasó? Empezó la licencia ambiental, empezó el proyecto, empezó en el gobierno de Sergio Fajardo realmente. Empezaron a desalojar a la gente por la fuerza, a sacarnos con el ESMAD, a un pescador que ha estado ahí toda la vida, de un lado para otro, a sacar al barequero por allá internado en el monte, y los únicos que llegaron del Estado fue el ESMAD. ¿Quién nos mandó a sacar? Sergio Fajardo. Cuando quisimos salir a protestar, ¿quién nos mandó el ESMAD? ¿Quién no quiso sentarse con nosotros, escuchar que el Bajo Cauca también era afectado? Sergio Fajardo. Y las cosas hay que decirlas como son. En los últimos tiempos se ha venido agudizando la situación de violación de derechos humanos, los asesinatos han incrementado, las casas de vicio, las rutas del tema de la coca, la situación en relación a la angustia con lo que va a pasar en este megaproyecto, la falta de acceso a la información, de acceso a la justicia, de asistencia letrada. La mayoría de las comunidades conocieron del proyecto por los desalojos forzosos. Una vez más nos creímos más fuertes que la naturaleza y nos equivocamos. Olvidamos que una gota de agua es capaz de perforar rocas y romper montañas. Pero lo más grave de todo es que quienes vivimos en la ciudad olvidamos la sabiduría ancestral, la que hizo florecer civilizaciones por todo el mundo en los márgenes de los ríos. Ríos que fuera nuestra señal de identidad. Por eso, debemos escuchar a quienes buscan el sustento entre sus arenas y entierran sus muertos en sus orillas. Ellos son los guardianes de nuestra esencia, los mensajeros de una verdad que ya es hora de recordar. Olvidamos que un río es un ser vivo, por el que corre la vida, la nuestra incluida, y la de toda clase de criaturas que se nutren de los tesoros que recoge en su largo camino, mientras se alimenta de tormentas, de nieves perpetuas, de selvas y de bosques. Olvidamos que los ríos son milenarios, que su destino no es terminar, y que cuando llegan, han vuelto a empezar, porque un río es el canto de una tierra concreta enamorada, que acaricia un mar que quiere volar. Pero la justicia del agua es inapelable. Tarde o temprano nos hará beber lo que arrojemos en ella y destruirá los muros tras los que los codiciosos ejercen la maldad. A los humildes les llevará prosperidad, porque todas las gotas del mundo están unidas. Y al igual que en nuestra alma, en cada una de ellas está escrita la palabra libertad. También decir que héroes son los de Ríos Vivos y todos los que han estado resistiendo a la mentira, al engaño y de todo lo que ha venido pasando. Pero yo sí me atrevo a decir esto, en un país civilizado, gerente, alcalde, junta, ya estarían en una investigación judicial, que no están. Entonces se tiene que tener la fecha para empezar el desmantelamiento de ese monstruo que crearon, que no hay manera de volver a sentirnos tranquilos.